empezar la penúltima clase de la rotación. Esta es sobre hemostasia, ¿sí? La clase pasada vimos trombosis y ahora vamos a ver cómo abordamos las diátesis hemorrágicas, ¿sí? ¿Ven todos ahí la pantalla? Sí. Hola. Sí, profe. Sí, profe. ¿No? Cerrame la puerta. Bien. El módulo de hemostasia tiene como objetivos fundamentalmente clasificar e interpretar la fisiopatología del sangrado, hacer un correcto diagnóstico diferencial cuando tenemos una diátesis hemorrágica. Lo más importante, interpretar el laboratorio de la diátesis, que es lo más difícil, y cómo la tratamos, ¿sí? Cómo la tratamos desde el punto de vista hematológico, obviamente. Las diátesis hemorrágicas básicamente se definen como cualquier tipo de sangrado. Como ustedes saben, la clasificación de sangrado depende fundamentalmente del lugar donde sangra el paciente. Los clasificamos como sangrados cutáneos mucosos, a todos aquellos que sean obviamente por mucosas o en piel, ¿sí? Esos sangrados cutáneos mucosos también se denominan púrpuras. Ustedes seguramente las vieron a las púrpuras en semiología, en dermatología. Las púrpuras son sangrados en piel, básicamente, que se clasifican según el tamaño, ¿sí? Como un puntito tipo alfiler, como cabeza de alfiler, es la petequia. La equimosis, que es un sangrado en superficie que no afecta a la hipodermis, y el hematoma, que afecta a la hipodermis o tejidos profundos sin importar la superficie. Es un sangrado más en profundidad. Y los sangrados cutáneos mucosos, estamos hablando de fundamentalmente la hematemesis, fundamentalmente, o sea, sangrado por orificios también incluye esto, la gingivorragia, la epistaxis anterior, y los sangrados por orificios, fundamentalmente, como les decía, la hematemesis, la hemóptisis, las proctorragias, determinando cada tipo, digamos, de localización de sangrado, vamos a establecer fundamentalmente una sospecha etiológica, ¿sí? En cuanto a la causa, y una sospecha también fisiopatológica. Desde el punto de vista fisiológico, recordemos que tenemos, ya hablamos un poquito de la cascada de la coagulación y de cómo se constituye el coágulo, la clase pasada. Recordemos que tenemos fundamentalmente las plaquetas, que son como nuestros ladrillos, y la fibrina, que es como nuestro cemento que pega a los ladrillos. Los determinamos más fácilmente como dos sistemas. Lo vamos a repasar de nuevo. Acá vemos las imágenes del microscopio electrónico de las plaquetas en la vida real, cómo son. Fíjense cómo se unen entre sí y van formando la malla, digamos, con la malla de fibrina van formando el trombo hemostático. Acá es cómo se ve en el microscopio óptico, ¿sí? Son estas células chiquititas, mucho más chiquitas que un glóbulo rojo, que se ven bien basófilas. Entonces, repasemos de nuevo la formación del coágulo. Recordemos que desde el punto de vista fisiológico, la vía fisiológicamente más importante es la vía extrínseca, que habitualmente se desencadena por la denudación del endotelio, ¿sí? La denudación del endotelio va a dejar expuesto al factor tisular y va a también exponer el colágeno del subendotelio, que es el punto de contacto del factor de von Willebrand, que es este que está acá. El factor de von Willebrand va a ser el puente de unión con la plaqueta en lo que es la adhesión plaquetaria, ¿sí? La plaqueta se va a unir al subendotelio entonces a través del von Willebrand, y a la par, como les decía, el factor 3 o factor tisular, junto con su cofactor, que es el factor 7,
va a iniciar la cascada de la coagulación utilizando el calcio del plasma y los fosfolípidos de la misma plaqueta, ¿sí? Va a activar la vía de la atenasa, ¿sí? Y la vía de la protrombinasa. En un primer momento, en la iniciación, esta activación de la protrombinasa del factor 10, junto con el factor 5, que es la vía final común, van a activar al factor 2, que es la trombina. La trombina va a generar fibrina a través de la activación del fibrinógeno, y a la par se van a estar activando las plaquetas, ¿sí? Va a haber activación plaquetaria, y las mismas plaquetas van a generar una tormenta de trombina, van a liberar gran cantidad de trombina de factor 2, y eso va a generar la próxima fase de la coagulación, ¿sí? Que es la fase de amplificación a través de la vía intrínseca, ¿sí? La vía intrínseca, que recuerden que es fundamentalmente el factor 9, factor 8, ¿sí? Que va a potenciar la misma vía de la protrombinasa, la misma vía final común, y va a activar y amplificar miles de veces a la trombina, ¿sí? ¿Esto le quedó claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Sí? Esta es la teoría celular de la activación de la coagulación, ¿sí? Es la teoría más aceptada en la actualidad. Bien. Desde el punto de vista de cómo abordar entonces a un sangrado, lo primero es, por supuesto, la clínica, ¿sí? Como les decía, la clínica nos va a orientar acerca del origen del sangrado, teniendo en cuenta la semiología, ¿sí? El examen físico, el examen de los signos vitales, el interrogatorio y fundamentalmente el interrogatorio acerca de los antecedentes personales del paciente es fundamental. Si el paciente ya tuvo antecedentes de sangrado, esos antecedentes nos pueden orientar hacia el diagnóstico actual. Si el paciente está en tratamiento con antiagregantes o anticoagulantes, por supuesto que eso nos va a orientar acerca de una posible causa. Los antecedentes terapéuticos, como por ejemplo de la realización de una quimioterapia o el antecedente oncológico reciente, nos va a orientar hacia una posible también causa de ese origen, ¿sí? Pero desde el punto de vista del laboratorio, la diátesis hemorrágica la vamos a definir en base a algunos puntos que son muy importantes. Uno de esos puntos son las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas son centrales en la evaluación de un paciente que sangra, fundamentalmente cuando no sabemos cuál es la causa. Si nuestro paciente está antiagregado, por ejemplo, obviamente la primera sospecha va a ser que el paciente sangre por la antiagregación, dependiendo del origen, ¿no? Si el paciente está anticoagulado, lo mismo, vamos a estar orientados. Pero si no tenemos una causa clara de sangrado, el primer punto a observar en el hemograma es el recuento de plaquetas, ¿sí? Si el recuento de plaquetas es normal, eso no significa que las plaquetas no sean la causa del sangrado. Recuerden esto, ¿sí? Las plaquetas cuantitativamente pueden estar normales, pero en realidad pueden ser totalmente disfuncionales, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo clásico de esta situación? ¿Trombocitosis? ¿Cómo? ¿La trombocitosis? Bueno, cuando hablamos de la trombocitosis esencial dijimos que las plaquetas pueden estar altas. Cuando están muy altas, más de 1.500.000, tenías riesgo de tener un von Willebrand adquirido. No sería esa el ejemplo en este caso. Acá están normales las plaquetas, pero digo, ¿Puedes ¿puede un tener un paciente... déficit? ¿Puedes tener un déficit de algún factor? no. Podría ser Las plaquetas por la pueden aspirina, estar... profe. ¿Cómo? Por el uso de aspirina podría ser que sea normal Claro, y que... claro, ese es el ejemplo clásico, ¿sí? Ese es el ejemplo clásico. Es decir, vos tenés las plaquetas normales,
en cantidad, pero no en cualidad, no en calidad, digamos, no cualitativamente. Eso se llama tromboastenia. La causa más común de tromboastenia, de déficit funcional plaquetario, es el consumo de antiagregantes plaquetarios. ¿Sí? El consumo de aspirineta o de cualquier antiagregante. Puede ser clopidogrel, puede ser ticlopidina, puede ser prasugrel, cualquier tipo de antiagregante que el paciente esté consumiendo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que una plaqueta cuantitativamente normal no funciona? ¿Qué les parece a ustedes? Tiempo de Podemos sangría. hacer el Alterada test de la sangría. hemostasia primaria con el tiempo de sangría. Perfecto, perfecto. El tiempo de sangría es la respuesta y el tiempo de sangría por el método de Ivy, ¿sí? Es el que usamos. Entonces, si nosotros sospechamos que nuestra causa puede estar en la funcionalidad plaquetaria, vamos a estudiarla a través del tiempo de sangría y vamos a definir la presencia o no de tromboastenia, ¿sí? Si el paciente está tomando aspirina, no necesitamos hacer el tiempo de Ivy, porque ya sabemos que nos va a dar prolongado, ¿sí? Si el paciente está sangrando y está tomando aspirina, lo primero que tenemos que hacer es suspenderla, ¿no? Obviamente. Y si sospechamos que nuestro paciente sangra por la tromboastenia, ¿cuál es el paso terapéutico siguiente? ¿Qué tenemos que hacer? El paciente sangra, imagínense que mi paciente tiene una hemorragia digestiva, ¿no? Y le hicieron una endoscopía y no le encontraron una úlcera sangrante, sangra en napa. Sospechamos que es por la aspirina. O le operaron de cadera y no le suspendieron la aspirina, y sangra por la herida quirúrgica. La suspenden. Sí, obviamente suspendemos la aspirina, pero ¿cuál es la resolución? ¿Cómo ayudamos a que la Transfusión hemostasia sea plaquetaria. efectiva? ¿Cómo? Transfusión plaquetaria. Perfecto, transfusión plaquetaria es la respuesta. Transfusión plaquetaria. No nos queda otra que transfundir plaquetas. Se pueden utilizar también antifibrinolíticos como el ácido, tranexámico u otro antifibrinolítico, pero lo que tenemos que hacer en el momento es indicar la transfusión plaquetaria, ¿sí? Y obviamente suspender la aspirina. Hay otras causas de disfunción plaquetaria, algunas son congénitas, como el síndrome de Glassman o de Bernard-Soulier. Habitualmente en esos casos los pacientes ya vienen con el antecedente de tener sangrados desde la infancia, ¿sí? O sea que no sería un caso habitual de un paciente que debuta con un sangrado. También puede haber algunas enfermedades más raras, como el síndrome de las plaquetas grises, que son problemas fundamentalmente con los gránulos plaquetarios que carecen del contenido normal. Pero eso son todas enfermedades genéticas hereditarias, ¿sí? No son enfermedades que nos van a llegar a la guardia sin antecedente de sangrado, como el caso que planteo acá, ¿sí? En este caso, supónganse que el paciente sangra y no tenemos una causa evidente. Entonces, otras causas de tromboastenia puede ser, por ejemplo, la alteración de la función renal, ¿sí? El síndrome urémico. Entonces, otro elemento, si tenemos un tiempo de sangría prolongado, un tiempo de Ivy prolongado y el paciente no está sangrando, perdón, no está con aspirina, una de las sospechas y que tenemos que descartar es una insuficiencia renal y tenemos que pedir por lo menos uricreatinina, ¿sí? Si las plaquetas están normales y la funcionalidad plaquetaria está normal, el próximo paso es estudiar las vías de la coagulación, ¿sí? Las vías de la coagulación las estudiamos a través de estos dos parámetros, como les había mencionado en la clase pasada, el tiempo parcial de tromboplastina activada, que se usa, se fabricó o se creó para controlar fundamentalmente la heparina. Recuerden que el KPTT sirve para evaluar la vía intrínseca. La vía intrínseca es factor 9, factor 11, factor 12.
y el tiempo de protrombina, que es vía extrínseca, que se creó para controlar a los a los pacientes anticoagulados orales, tradicionales con cumarínicos. De ahí sale el ring, ¿sí? Es vía extrínseca el tiempo de protrombina. Con estos dos parámetros, junto con la funcionalidad plaquetaria y junto con el recuento de plaquetas, vamos a tener lo que se llama básico de coagulación. ¿Sí? Ese es el famoso básico de coagulación. El tiempo parcial de tromboplastina activada y el tiempo de protrombina juntos nos permiten evaluar las dos vías, y si están prolongados, cualquiera de los dos, lo primero que vamos a preguntar es qué, a ver qué les parece. Si el KPTT está prolongado, Si toma anticoagulante, ¿qué anticoagulante con el KPTT? heparina, Claro. O sea, si está recibiendo heparina, porque recuerden que la heparina se inyecta. ¿Y en el TP prolongado? Si tiene el TP prolongado, anticoagulantes orales, perfecto. ¿Sí? Lo primero que tenemos que descartar. Si el paciente no está recibiendo ninguno de esos anticoagulantes y tiene los tiempos prolongados, el próximo paso es hacer el estudio de mezcla o mixing, ¿sí? El estudio de mixing es un estudio en el cual mezclamos el plasma problema, el plasma de nuestro paciente, con plasma normal. Esa es la mezcla que hacemos, ¿sí? ¿Y qué hacemos después de mezclarlo? Volvemos a repetir el estudio, el KPTT o el TP, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que el KPTT se normalice o el TP se normalice una vez que lo mezclamos con plasma normal, ¿sí? Y eso significa que tenemos un déficit de factores. Si yo al plasma problema lo mezclo con plasma normal y mi tiempo de coagulación, tiempo de KPTT o tiempo de protrombina normalizan, significa que en el plasma normal había algo que le faltaba al plasma problema. Ese algo son los factores de la coagulación. ¿Sí? Entonces ahí estamos definiendo, en el caso del KPTT, que me está faltando algún factor de la vía intrínseca, o en el caso del TP, que me está faltando algún factor de la vía extrínseca. Factor 7 fundamentalmente. ¿Tá? ¿Se entiende? Ahora, si con el mixing no corrige los tiempos, la sospecha es que haya un inhibidor. ¿Sí? ¿Qué son los inhibidores? Los inhibidores son anticuerpos dirigidos contra los factores de la coagulación. ¿Sí? Los inhibidores más conocidos son los protrombóticos, el famoso inhibidor lúpico. En ese caso, el inhibidor lúpico, como ustedes saben, no aumenta el riesgo de hemorragia, sino que aumenta el riesgo de trombosis. Pero existen también inhibidores o anticuerpos dirigidos contra los factores de la coagulación, el 8, el 9, el 7, todos, cualquiera, que pueden generar hemorragia. ¿Sí? Es una situación muy rara, pero la hemos visto. Se llaman hemofilias adquiridas. ¿Sí? Es extremadamente raro, pero lo hemos visto. Entonces, con esta simple prueba de mezcla, que la puede hacer cualquier laboratorio, nosotros podemos estar definiendo la fisiopatología del problema. ¿Sí? Si tengo el KPTT prolongado y no estoy bajo tratamiento con heparina, ¿sí? Y corrige ese KPTT, ¿qué sospecha diagnóstica voy a tener? Tiene un déficit de factor. Un déficit de factor 8, ¿sí? Déficit de factor 8 igual a, ¿qué diagnóstico? Hemofilia. Una hemofilia. ¿Hemofilia de qué tipo? A. Tipo A. Hemofilia A. La hemofilia A es una enfermedad Hereditaria. ¿de qué tipo? Hereditaria. Hereditaria, ligada a qué cromosoma? Al X. X. Al X. Entonces, si tengo un varón que está sangrando, yo espero, puede ser, digamos, que tenga hemofilia A, Sí, es lo más frecuente. es lo más frecuente. Ah, Si tengo sí. una mujer que está sangrando, ¿puede tener hemofilia A?
No. Sí, puede tener, puede ser Ah, sí, pero portadora. es del X, claro. Portadora, Puede ser pero portadora, no. puede ser portadora y puede tener un poco más bajo, pero es raro que la mujer sangre mucho. ¿Sí? Si tiene un sangrado muy, muy importante, es muy raro que la mujer portadora tenga un sangrado que ponga en riesgo su vida. Generalmente la mujer portadora tiene sangrados leves. Puede sangrar un poco más, puede tener un poco más bajo el factor 8, pero nunca va a tener una hemofilia severa, nunca. ¿Sí? Después, qué vamos a hacer? Y bueno, si el KPTT está prolongado, como ustedes dicen, vamos a dosar el factor 8. Si es una mujer la que sangra, ¿qué otra cosa podemos sospechar? ¿Qué es más frecuente que la hemofilia A? Mucho más frecuente. Si hay déficit A de ver. factor 8, Sí, mucho más frecuente que el déficit del factor 8. ¿Qué es? eh, ¿Qué otra enfermedad? la enfermedad de von Willebrand, ¿o no? Sí, totalmente. La enfermedad de von Willebrand. Sí, es muchísimo más frecuente que la hemofilia A. Y también puede ser hereditaria y también puede prolongar el KPTT. ¿Sí? ¿Es más frecuente en las mujeres encima? ¿O por qué dijo de las mujeres? Porque no está ligada al X. Entonces puede estar tanto en mujeres como en hombres. ¿Sí? Si yo tengo una mujer que sangra mucho y tiene un KPTT que no corrige, lo primero que voy a sospechar más que en déficit de factor 8 es en déficit de von Willebrand. Que tenga una enfermedad de von Willebrand. También, más raramente, puede haber déficit de factor 9, se llama hemofilia B, pero es mucho más raro que la hemofilia A. Y la hemofilia B no está ligada al cromosoma X, también puede ser en hombres o mujeres. Y la hemofilia C, que es un déficit de factor 11, aún es mucho más rara todavía que las otras dos. ¿Sí? Tampoco está ligado al X. ¿Sí? Puede ser tanto en hombres como en mujeres. Ahora, si lo que tengo prolongado es el tiempo de protrombina y no está tomando anticoagulante mi paciente, ¿cuál es la sospecha primaria, digamos, cuando tengo un TP prolongado? ¿Una hepatopatía? Perfecto, una hepatopatía. ¿Sí? Es mi primera sospecha. ¿Sí? ¿Por qué en la hepatopatía puede estar prolongado el TP? Porque en el hígado se producen los factores K dependientes. En el hígado se producen prácticamente todos los factores, incluyendo los K dependientes. Pero el primero que se afecta es el factor 7, porque es el factor con menor vida media. Es lo mismo que pasa cuando le damos anticoagulantes orales a los pacientes. Entonces, la primera vía que se va a alterar en la hepatopatía es la vía extrínseca, porque el primer factor que no se recupera es el factor 7. Y por lo tanto el tiempo de protrombina va a ser el primero que se va a mover, pero no va a ser el único que se va a mover. Por eso te marco esto. Cuando vos tenés un paciente con falla hepática severa, también se va a alterar el KPTT, porque el hígado fabrica todos los factores menos el 8. ¿Sí? Por lo tanto, se van a alterar las dos vías en algún momento. ¿Sí? De hecho, también es una causa, fíjate acá, de la alteración de ambos factores, ¿sí? Función hepática. Pero como bien vos dijiste, yo pensaría igual que vos. Si yo veo un paciente que sangra y tiene el TP prolongado y no corrige, y no está anticoagulado oral, pienso en que puede tener una hepatopatía. También, ojo que el TP prolongado puede ser consecuencia del consumo de antibióticos de amplio espectro. Recordemos que la vitamina K se fabrica en el intestino gracias a la flora habitual intestinal. Es raro que esos pacientes sangren igualmente. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene el TP prolongado y sangra, lo primero que sospecho es que tiene una falla hepática. ¿Sí? Pero una falla hepática severa. Tampoco es común que los pacientes con insuficiencia hepática compensada sangren. ¿Sí? No es frecuente. Pero como ustedes bien saben, la hemorragia forma parte de la tríada diagnóstica de la insuficiencia hepática. ¿Sí? Trastorno de coagulación, hemorragia,
ictericia y encefalopatía. ¿Sí? Es la tríada diagnóstica de la insuficiencia hepática. Entonces lo tenemos que tener en cuenta, por supuesto. Por supuesto que si vamos bajando, recuerden, por eso yo en la clase pasada y esta empecé con la fisiología, porque si ustedes vamos bajando hacia la vía final común, factor 10, factor 2, que es trombina, y bueno, después viene obviamente la fibrina, el factor 1. Si nos falta el factor 1 o el factor 2, todo lo que venga atrás va a estar prolongado. ¿Sí? Por eso fíjense acá, hipofibrinogenemia también es una causa de prolongación de las dos vías. Si a mí me falta fibrina, ya sea porque la consumo en una coagulación intravascular diseminada, por ejemplo en una sepsis, o porque me falta de nacimiento una hipofibrinogenemia o una difibrinogenemia hereditaria muy rara, también va a sangrar el paciente y va a tener los dos tiempos prolongados, las dos vías prolongadas. ¿Sí? Eso es vía final común. ¿Se entiende? Si tengo los dos tiempos las dos vías prolongadas, el próximo paso, si no encuentro una causa en el hígado, va a ser pedir fibrinógeno, dosar fibrinógeno. ¿Sí? Eso lo hacemos permanentemente en hematología. Y si vemos que el fibrinógeno está bajo, por abajo de 100, entonces ahí tenemos la causa. El paciente está consumiendo fibrina en exceso, está generando microcoágulos. Eso pasa en las microangiopatías. ¿Se acuerdan cuando vimos microangiopatías en anemias hemolíticas? Fíjense cómo se mezcla todo. ¿Sí? Cuando tenemos un síndrome consuntivo, de hiperconsumo de los factores, vamos a generar microcoágulos, va a haber un consumo excesivo de fibrina y se van a alterar los dos tiempos, el KPTT y el TP, y van a corregir. En el mixing van a corregir porque la causa es justamente que faltan factores. ¿Sí? Y por supuesto no tenemos que olvidar la intoxicación por cumarínicos. Esto significa veneno de rata. ¿Sí? Es una causa que no es de todos los días, pero todos los años vemos a algún paciente intoxicado con veneno de rata. ¿Sí? Esos pacientes característicamente tienen el TP prolongado sobre todo, o empiezan teniendo el TP prolongado, pero después pueden tener el TP y el KPTT prolongados, y como el veneno de rata tiene una vida media mucho más larga que la acenocumarol o la warfarina, cuesta mucho normalizar ese TP con vitamina K y con plasma fresco. ¿Sí? La última sigla que ven acá dice tiempo de trombina, es el TT, tiempo de trombina. El tiempo de trombina lo utilizamos fundamentalmente cuando sospechamos que hay efecto heparina, pero no lo podemos confirmar por el interrogatorio. Por ejemplo, un paciente que está inconsciente y no hay nadie que nos diga si estuvo recibiendo o no heparina. ¿Sí? Podemos hacer un tiempo de trombina, es decir, el tiempo del factor 2. Si el tiempo de trombina está prolongado, la causa más frecuente por lejos es el uso de heparina. Recuerden que la heparina actúa sobre la Antitrombina 3. Antitrombina 3. antitrombina, trombina, ¿sí? La trombina va a estar prolongada. ¿Sí? El tiempo de trombina va a estar prolongado. Otra causa frecuente es el uso del dabigatran, un antitrombínico directo, un DOAC, un anticoagulante directo moderno, que actúa sobre la trombina y por supuesto puede prolongar su tiempo. Es un anticoagulante oral. El paciente, si lo interrogamos, te tiene que decir o tiene que tener la lista que está usando dabigatran. El nombre comercial más común es el Pradaxa. Y por supuesto la hipofibrinogenemia, como recuerden que la fibrinógeno fibrina es factor 1 y la trombina es factor 2. Si me falta fibrina, también el tiempo de trombina va a estar prolongado. Y van a estar prolongados el TP y el KPTT. ¿Sí? ¿Se entiende? Así no lo van a ver en ningún lado. No está. ¿Sí? Así es como trabajamos los hematólogos. Por eso esto es muy importante. Esta imagen es muy importante.
La otra posibilidad, por supuesto, es que tengamos una trombocitopenia, ¿sí? Es decir, que directamente hacemos el hemograma y encontramos que el paciente tiene menos de 100.000 plaquetas. ¿Por qué digo menos de 100.000 y no menos de 150.000? Porque es extremadamente raro que un paciente con una trombocitopenia leve, que es entre 100.000 y 150.000 plaquetas, sangre como consecuencia de esa trombocitopenia. De hecho, es muy común en cualquier paciente que esté internado, sobre todo en los pacientes críticos, encontrar lo que se llama trombocitopenia del paciente crítico, que no tiene ninguna implicancia en cuanto al riesgo de hemorragia. Y suelen estar en esos rangos, digamos, de entre 100.000 y 150.000 plaquetas. Entonces, generalmente consideramos a las trombocitopenias moderadas, que son las que van de 50.000 a 100.000, o severas, las que van por debajo de 50.000, cuando consideramos algún riesgo, algún factor de riesgo para sangrado. Igualmente, recuerden que no es tan importante, ahora ya lo vamos a ver, la cantidad de plaquetas como la causa Profe, de esa perdón. caída. Sí. Una pregunta, por más que, o sea, es leve para el sangrado espontáneo, pero un paciente crítico, digamos, que tenga trombocitopenia, sigue teniendo riesgo de sangrado, ¿no? Sí, pero si vos No sé si me tenés, explico. sí, te entiendo, si vos tenés trombocitopenia leve, que es muy común en el paciente crítico, y el paciente sangra, realmente si tiene 110.000 plaquetas ese paciente, no te importa para nada esa plaquetopenia, no implica ninguna causalidad. Entonces, o sea, básicamente se trata como una persona que no tenga trombocitopenia, o no tiene Exactamente, mucha porque es tan implicancia. frecuente la trombocitopenia en la terapia intensiva, en ese nivel, la mayoría de los pacientes tienen trombocitopenia en terapia intensiva, y la mayoría de las veces esa trombocitopenia no tiene relación con el sangrado. Por eso tenés que evaluar más que la cantidad de plaquetas. Ahora vamos a profundizar en ese concepto, que es muy importante, ¿sí? No importa tanto la cantidad de plaquetas como la causa de la caída de plaquetas. Ese es el concepto, ¿tá? Ahora, es muy Genial, común, gracias. si vos trabajás en terapia o vos vas a terapia, fijate en los pacientes, estés donde estés, es muy común ver que tengan trombocitopenia los pacientes. Muchas de esas trombocitopenias son trombocitopenias del paciente crítico. No quiere decir que algunas puedan ser profundas y severas, pero generalmente es tan habitual encontrar esas trombocitopenias cuando están en un nivel de caída leve, entre 100.000 y 150.000 plaquetas, realmente no hay relación causal entre esa caída y el sangrado. Ese es el concepto que te tiene que quedar. Por ahí puede ser más importante la funcionalidad de esas plaquetas, si el paciente está antiagregado, que la caída misma de la plaqueta, ¿sí? Entonces, las trombocitopenias, como les había dicho, a pesar de que eh, la caída de menos de 150, diríamos, ya es trombocitopenia, como les decía, entre 100 y 150 clínicamente prácticamente no le damos mayor jerarquía, ¿sí? Sobre todo en los pacientes críticos. No quiere decir que no las estudiemos. ¿Sí? Si viene un paciente, una consulta habitual para mí de todas las semanas, si viene un paciente con 120.000 plaquetas que me deriva un colega para que lo estudie, por supuesto que lo voy a estudiar. Pero si yo a ese paciente lo tengo en una terapia intensiva, realmente lo voy a considerar como producto seguramente de sus patologías de base. Los sangrados, como les decía, en el caso de la trombocitopenia pueden ser o son habitualmente cutáneos mucosos, ¿sí? Las púrpuras, los sangrados gingivales, las epistaxis, son los frecuentes, ¿sí? El recuento de plaquetas no se relaciona directamente con el riesgo de sangrado. ¿Qué significa eso? Que tener, por ejemplo, 5.000 plaquetas, obviamente me va a llamar muchísimo la atención y me voy a preguntar, este paciente, ¿por qué tiene 5.000 plaquetas? Y este paciente realmente lo que me va a preocupar es que sangre, por supuesto, pero lo que más me tiene que preocupar
no son esas 5.000 plaquetas, sino por qué el paciente tiene 5.000 plaquetas, ¿sí? De hecho, si el paciente tiene 5.000 plaquetas porque tiene una púrpura trombocitopénica idiopática, que vamos a ver en un ratito, realmente el paciente tiene bajo riesgo de sangrado, aunque tenga 5.000 plaquetas. Ahora, si el paciente tiene una leucemia aguda, ese paciente va a tener un riesgo muy grande de sangrado con esas 5.000 plaquetas, ¿sí? La interpretación no depende mucho de la cantidad de plaquetas solamente, sino también de la causa de esa caída de plaquetas, ¿sí? Ese es el concepto que yo quiero que les quede. Obviamente que van a abrir los ojos muy grandes cuando vean un paciente que tiene 5.000 plaquetas, pero lo primero que tienen que pensar es en la causa, en buscar la causa, ¿sí? Esa causa puede ser central o puede ser periférica. Cuando hablo de púrpura trombocitopénica idiopática, estoy hablando de una enfermedad autoinmune y es periférica, ¿sí? Cuando es central, el ejemplo clásico es una leucemia aguda, y eso es central, ¿sí? Las causas centrales tienen mayor riesgo de sangrado, excepto la aplasia de médula ósea. La aplasia de médula ósea tiene menor riesgo de sangrado, y el punto de corte habitualmente para transfusión profiláctica es de 5.000 plaquetas, ¿sí? En cambio, una leucemia aguda con menos de 10.000 plaquetas lo tenemos que transfundir profilácticamente. Y si el paciente tiene 20.000 plaquetas o menos y está con neutropenia febril, lo vamos a transfundir también, aunque no tenga menos de 10.000 plaquetas, va a tener menos de 20.000 plaquetas. Ese es el punto de corte para profilaxis, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en las centrales? Y vamos a ver ausencia de megacariocitos, que son los precursores de las plaquetas, como ustedes bien saben, en la médula ósea, ¿sí? Todas las causas de síndrome de falla medular primaria, bueno, van a estar relacionadas con ese tipo de falla central. La periférica, vamos a encontrar megacariocitos en sangre, en médula ósea, y las causas más frecuentes son la inmune, la PTI, púrpura trombocitopénica inmune, o por consumo, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, la hemorragia activa, el hiperesplenismo o las anemias microangiopáticas, ¿sí? Son causas de trombocitopenia por consumo. Ahora vamos a introducirnos en la causa más frecuente de trombocitopenia en el ámbito de la hematología, que es la púrpura trombocitopénica inmune, o PTI. La PTI es una causa súper frecuente de trombocitopenia periférica, ¿sí? Se caracteriza habitualmente por una trombocitopenia pura, es decir, el paciente nos va a consultar solamente por caída de plaquetas. Puede haber anemia fundamentalmente cuando hubo sangrado, cuando hay sangrado, y ahí la anemia se justifica por el sangrado. Pero no es habitual que el paciente con PTI tenga anemia. Tampoco es habitual que el paciente tenga leucopenia o tenga leucocitosis, o tenga alguna alteración de la fórmula leucocitaria. Por eso generalmente al paciente con PTI lo esperamos ver solamente con una trombocitopenia pura, ¿sí? En esos casos, cuando el paciente es joven, no es necesario hacer una punción de médula ósea, ¿sí? Cuando el paciente es de libro, paciente joven, que viene solamente con trombocitopenia, sin anemia, sin alteraciones de la serie blanca, sin fiebre, sin visceromegalia, sin adenopatías, ¿sí? Bueno, ese es el típico paciente con una PTI. Ese paciente no amerita, en todos los casos, punzarlo para ver cómo están los megacariocitos en médula ósea. En todos los casos, sin embargo, incluyendo este que les mencioné, tenemos que descartar las causas virales. Es decir, vamos a tener que pedir serología para HIV, para hepatitis B, para hepatitis C y la BDRL para sífilis, ¿sí? En todos los casos, ¿sí? Van a leer en algunos libros, sobre todo libros que no están actualizados, que en algunos casos se pide anticuerpos antiplaquetarios. En ningún caso pedimos anticuerpos antiplaquetarios. No tienen ninguna función ni ninguna validez, no sirven para nada, ¿sí?
En todos los casos, como sucedía en anemia hemolítica autoinmune, debemos descartar una posible causa medicamentosa. La lista de medicamentos que pueden producir trombocitopenia inmune es enorme, ¿sí? Y por eso tenemos que recabar todos los datos de nuestro paciente, qué medicación está tomando, y revisar si esa medicación nos puede estar asociada a la caída de plaquetas, como lo hacíamos en anemia hemolítica autoinmune, ¿sí? En todos los casos, si el paciente tiene menos de 30.000 plaquetas, vamos a iniciar tratamiento. Si no tiene menos de 30.000 plaquetas, no es necesario iniciar ningún tratamiento. Podemos controlarlo sin hacer nada, ningún tratamiento activo, solamente control y signos de alarma. Si el paciente tiene menos de 30.000 plaquetas, ese suele ser el punto de corte para iniciar un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento inicial en una PTI? El tratamiento inicial es los corticoides, son los corticoides. Habitualmente utilizamos meprednisona por vía oral a dosis de 1 miligramo por kilo, ¿sí? En la práctica habitual yo suelo dar dosis más bajas que esa, generalmente de 0,5 por kilo, la mitad de dosis, para reducir el riesgo de toxicidad por corticoides, ¿sí? Porque vemos muchas veces que los corticoides a menor dosis que la terapéutica son suficientes como para, incluso en algunos casos, normalizar las plaquetas. ¿Cuánto tiempo esperamos para ver una respuesta plaquetaria? Generalmente en el transcurso de una semana a 10, 15 días tiene que haber una respuesta, tiene que haber una mejoría. Si no hay mejoría, que habitualmente se da en más del 80% de los pacientes, el 80% de los pacientes tienen respuesta a corticoides. Si no hay mejoría con corticoides, podemos utilizar la gamma globulina humana, ¿sí? La gamma globulina humana, como ustedes saben, es un anticuerpo, son anticuerpos que en este caso van a ir a neutralizar los otros anticuerpos que están generando la trombocitopenia. El tema de la gamma globulina humana es que es muy efectiva para PTI, pero tiene una duración muy corta, ¿sí? Generalmente te permite levantar muy rápido las plaquetas, por lo cual es muy útil para pacientes que sangran mucho por trombocitopenia severa, pero dura muy poco ese efecto. Generalmente dura unos 15 días y después vuelven a caer las plaquetas. Y el problema de la gamma globulina es que es extremadamente cara, ¿sí? Una dosis de gamma globulina en un paciente de 70 kilos puede llegar a salir 200.000 pesos, para que se den una idea. O sea, son tratamientos muy caros, ¿sí? Por lo tanto, los corticoides son la base. Generalmente no podemos mantener los corticoides por más de 6 meses, por ejemplo. Si el paciente es dependiente de corticoides, tenemos que buscar otra alternativa, porque si sigue cayendo las plaquetas cuando le bajamos los corticoides, el corticoide mismo se va a volver a transformar en un problema. Recuerden que los corticoides pueden producir cataratas, hipertensión, diabetes por corticoides, osteoporosis, fracturas patológicas, necrosis aséptica de la cabeza de fémur, un montón de complicaciones que no queremos que nuestros pacientes sufran. Y entonces, ¿qué es lo aceptable? ¿Cuánto tiempo es aceptable de corticoides en una PTI? Si se cronifica, el punto de corte son 6 meses. 6 meses, más de 6 meses no es aceptable. Tenemos que buscar otra alternativa. ¿Cuáles son las otras alternativas en la actualidad? ¿Cuál es la droga de segunda línea en la actualidad? Son los trombopoyéticos, ¿sí? Las drogas trombopoyéticas. Las drogas trombopoyéticas son drogas estimulantes de los receptores de trombopoyetina en las plaquetas. Y hay 2 en el mercado argentino, y en el mercado argentino hay 2, porque en el resto del mundo ya hay otras. Las que están en nuestro país son las que están ahí en el punto E, ¿sí? El Trombopac, que es una droga oral, y el Romiplastin, que es una droga subcutánea. Las 2 son muy efectivas y actualmente se consideran segunda línea de tratamiento en todo el mundo. Otra alternativa que todavía se sigue utilizando, ¿sí? Es la esplenectomía, ¿sí? La esplenectomía, sobre todo en pacientes jóvenes que tienen PTI crónica, es el tratamiento que tiene mayor efectividad a largo plazo, ¿sí?
tiene mayor efectividad a largo plazo. Es el más efectivo, ¿sí? El problema que tiene es que no lo podemos usar habitualmente en pacientes menores de 5 años o mayores de 65. Generalmente los pacientes añosos son pacientes de alto riesgo para esplenectomía y los niños menores de 5 no se pueden esplenectomizar por el riesgo de inmunodeficiencia severa. En los pacientes adultos, jóvenes o adolescentes, no habría ningún problema en hacer la esplenectomía. El riesgo que puede haber ahí es complicaciones por la esplenectomía o la existencia de un vaso accesorio, ¿sí? Que a veces está presente y no se detecta, y eso puede ser una causa de recaída. Y el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal que ya vimos en oncohematología, y vimos también, se los mencioné, en anemias hemolíticas autoinmunes, es una droga que se puede utilizar, actualmente se considera de tercera línea, y bueno, va dirigida contra los linfocitos B que producen los anticuerpos antiplaquetarios, ¿sí? El tema es que tiene una efectividad menor que las drogas trombopoyéticas a largo plazo y menor que la esplenectomía. Bueno, esto lo vamos a pasar, ya lo vimos. Esto también. Acá les iba a hablar un poquito del von Willebrand, que como dijimos, es una de las causas de KPTT prolongado que no corrige, ¿sí? Y de hecho es la causa más frecuente de coagulopatía congénita, ¿sí? Tiene una prevalencia en algunos reportes de hasta 1 en 500 personas, habitantes, súper frecuente. La mayoría de los casos son tipo 1, es decir, un déficit parcial, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que hay factores que pueden hacer disminuir o aumentar el factor von Willebrand. Por ejemplo, los extremos de la vida, en niños o en ancianos, puede aumentar. El ejercicio, el estrés, ¿sí? Puede aumentar. En la raza negra es mayor. Todos los procesos activos, hemorragia, inflamación, incluso embarazo, estrógenos, diabetes, pueden hacer que aumente el factor von Willebrand y que te dé un falso normal, ¿sí? Por eso es importante esto. Eso lo tiene que tener en cuenta el laboratorio, fundamentalmente. Y puede ser más bajo que lo normal, por ejemplo, en grupos sanguíneos 0, cuando el hipotiroidismo está no controlado, o en pacientes que están en tratamiento anticonvulsivo con ácido valproico, o en el caso de que sea un von Willebrand adquirido, ¿no? Obviamente. Como les decía, el tipo de von Willebrand más común es el 1, que representa 9 de cada 10 pacientes, y es un déficit parcial, ¿sí? Después existe un déficit cualitativo, que es el tipo 2, ¿sí? Un defecto cualitativo. El von Willebrand está, pero no funciona adecuadamente. Y el tipo 3 es una causa muy rara, extremadamente rara, de déficit total de von Willebrand, que también se acompaña por un déficit total de factor 8, porque recuerden que el von Willebrand es una macroproteína que transporta el factor 8. Entonces, si falta el von Willebrand, también por añadidura va a faltar el factor 8. Es prácticamente una hemofilia A. ¿Cómo se tratan? El von Willebrand tipo 1, que es el más común, se trata en forma preventiva o profiláctica cuando el paciente se va a exponer a algún tipo de procedimiento invasivo, ¿sí? Porque son las causas de sangrado habitual. Por ejemplo, una extracción dentaria, una cirugía de otorrinolaringológica o de otro tipo, un parto, una cesárea. En esos casos, habitualmente usamos la hormona antidiurética o desmopresina. La hormona antidiurética se utiliza por vía endovenosa, por vía oral o por vía inhalatoria, y se utiliza previo al procedimiento, ¿sí? Y suele ser efectivo en el von Willebrand tipo 1. ¿Por qué? Porque la antidiurética favorece la liberación de von Willebrand
de los cuerpos de Weibel-Palade, que son los cuerpos que están dentro del endotelio. El von Willebrand se sintetiza dentro del endotelio y dentro de los monocitos, ¿sí? En el caso de que el paciente sangre y tenga un factor, digamos, un tipo 1 moderado severo, un gran déficit del factor von Willebrand, se pueden utilizar concentrados de von Willebrand que vienen en el mercado. Y si el paciente tiene tipo 2 o tipo 3, se usa factor von Willebrand comercial, como les decía, en esos casos. No se usa desmopresina. Ya hablamos un poquito de las posibles causas de la prolongación del KPTT, aparte del von Willebrand. Habíamos mencionado la hemofilia A, ¿sí? La hemofilia B, la hemofilia C. La clasificación de estas hemofilias, según la severidad, tiene que ver con la cantidad del factor afectado, ¿sí? Y la clasificación es igual para las tres. Si existe menos de 1% del factor, es severo. Si hay de 1 a 5% es moderado y más de 5 es leve, ¿sí? Es decir, que con muy poco factor podemos vivir bien. Menos de 1% recién es severo. Generalmente todos los pacientes que tienen cualquiera de las tres hemofilias en un nivel severo van a sangrar espontáneamente desde el nacimiento. Por lo tanto, van a necesitar profilaxis desde la primera infancia. Los pacientes con hemofilia moderada son los más heterogéneos. Y a veces van a sangrar espontáneamente y a veces no van a sangrar espontáneamente. Eso va a depender de cada paciente en particular. Y no todos van a necesitar profilaxis, ¿sí? Algunos se comportan realmente como una hemofilia leve. Y los leves van a sangrar solamente si se exponen a algún procedimiento invasivo como el von Willebrand, ¿sí? Son muy parecidos al von Willebrand y de hecho los leves, sobre todo en la hemofilia A, se pueden tratar con desmopresina también. La hemofilia B, como les dije, no está ligada al sexo y es por déficit de factor 9, y la hemofilia C es por déficit de factor 11 y tampoco está ligada al sexo. Ambas son extremadamente raras, ¿sí? Bien, esto ya lo hablamos y con esto terminaríamos, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos. ¿Cuáles son los fármacos que más frecuentes te dan trombocitopenias? Los fármacos, sobre todo los más relacionados son los antibióticos, ¿sí? En general, como grupo. Entonces tenés que hacer un buen interrogatorio. Igualmente es raro que la trombocitopenia sea causada solamente por el fármaco. Pero si no tenés una causa clara, siempre puede ser un factor. Pero hay un montón de fármacos que pueden producir trombocitopenia, ¿sí? El halopurinol, por ejemplo, puede generar trombocitopenia, muchísimos antibióticos, anticonvulsivantes, el agua tónica puede producir trombocitopenia, para que vos tengas una idea, ¿sí? Las quininas, cualquier quinina, porque el agua tónica tiene quinina, cualquier antimalárico te puede producir trombocitopenia. O sea, hay muchísimas causas, incluso hierbas naturales pueden producir trombocitopenia. Muchísimas causas externas que pueden producirla, por eso siempre tenemos que investigar posibles causas exógenas. Profe, para el von Willebrand, entonces se usa la desmopresina, que sería la ADH, pero digamos, eso no puede tener efectos adversos, usar ADH. O sea. Sí. La ADH, la antidiurética, como principal efecto adverso, es la hiponatremia. Pero lo que hacemos nosotros, lo que hay que hacer cuando usas antidiurética es recomendarle al paciente que trate de no tomar agua durante ese día que va a recibir la antidiurética. Esa es la recomendación para evitar este efecto adverso, que es el más importante y el que siempre tratamos de prevenir, que es la hiponatremia. O sea que no toma todos los días la desmopresina. No, la desmopresina se usa solamente preventiva cuando vas a hacer algún procedimiento.
No, nunca la usamos claro, todos claro. los días. No, no. Ah, listo, gracias. Sí. Profe, ¿puede ser que las anticonceptivas también te den trombocitopenias? Que yo sepa, digamos, no es una causa frecuente. Seguramente pueden estar en la lista, la verdad que no es una causa frecuente de trombocitopenia para nada, ¿sí? Sí es una causa de aumento del factor von Willebrand, que yo te lo mostré recién, pero no de trombocitopenia. Si yo tengo Ok, una paciente gracias. joven que está tomando anticonceptivo y tiene trombocitopenia, no le recomendaría dejar el anticonceptivo. De hecho, por ejemplo, en las PTI, que están sangrando, que tienen menstruaciones muy abundantes, le damos progestágenos, Primolut, para evitar que menstruen gran cantidad, justamente para controlar los sangrados. Le damos progestágenos, Primolut. Así que la verdad que no lo veo como una causa frecuente o preocupante de trombocitopenia. Gracias. Bien, recuerden que en todo paciente, eso lo vamos a ver la clase que viene, pero que en todo paciente que esté sangrando por anticoagulaciones oral, ¿sí? Anticoagulantes orales, si esos anticoagulantes son cumarínicos, acenocumarol o warfarina, van a tener el TP prolongado, va a corregir obviamente, y lo que vamos a hacer, si están sangrando, es hacerle vitamina K, ¿sí? La vitamina K se puede administrar por vía oral o por vía endovenosa, pero aparte, si están sangrando activamente, como la vitamina K demora 12 a 24 horas en hacer efecto, lo que vamos a hacer es transfundirle plasma fresco congelado. ¿Sí? Plasma fresco congelado nos ayuda a revertir rápidamente el efecto anticoagulante y a controlar la hemorragia. Si el paciente está con una hemorragia por heparina, tiene el KPTT prolongado, corrige a ese paciente que sangra, le voy a cerrar la heparina, el goteo de heparina. Generalmente el sangrado se autocontrola muy rápidamente, por lo que la heparina tiene una vida media corta, pero si no se controla o es muy severo, puede utilizar protamina. ¿Sí? Es extremadamente raro llegar a la necesidad de utilizar protamina en un paciente con heparina, ¿sí? Que está sangrando. Los pacientes con anticoagulantes directos, que están tomando anticoagulantes directos como el dabigatran, el rivaroxaban o el apixaban, en la actualidad se manejan suspendiendo el anticoagulante oral, obviamente si sangran. El dabigatran, que es el antitrombínico, tiene un antídoto que es un anticuerpo monoclonal que se llama idarucizumab, que es muy difícil de conseguir y muy caro, pero si se consigue se utilizan 3 frascos de 5 miligramos de idarucizumab para revertir rápidamente el efecto anticoagulante, y si el paciente no tiene acceso al antídoto, se puede dializar el paciente para eliminar la droga del cuerpo, o si el sangrado es leve, se puede administrar antifibrinolíticos, ¿sí? Como el ácido tranexámico o el ipsinoaminocaproico, que son los que más frecuentemente utilizamos. Si el paciente lo consumió hace poco tiempo, se puede hacer un lavado de estómago y se puede administrar carbón activado por vía oral para reducir la absorción de la droga, ¿sí? Pero eso solamente si lo tomó hace poco tiempo. El rivaroxaban y el apixaban tienen un antídoto que se llama Andexanet, pero no está disponible en la Argentina, ¿sí? Esos anticoagulantes no tienen antídotos en la actualidad en la Argentina. Si el paciente sangra, no se pueden dializar tampoco porque no se unen a proteínas, así que se utiliza habitualmente antifibrinolíticos y control local del sangrado. Afortunadamente, con esos 2 anticoagulantes es extremadamente raro que un paciente sangre, ¿sí? Yo no he visto ningún paciente que sangre severamente con esos anticoagulantes. Y con la aspirina, recuerden, todos los antiagregantes, aspirina, clopidogrel, prasugrel, ticlopidina, lo que sea de antiagregante,
Si el paciente sangra activamente, hay que pasarle plaquetas, como dijimos hoy. Hay que pasarle plaquetas. Si el paciente no sangra, no tiene un sangrado clínicamente muy significativo, se puede utilizar antifibrinolíticos también, ¿sí? Por ejemplo, el tranexámico o el Y-aminocaproico. El tranexámico viene en comprimidos de 500 miligramos o viene también en frascos de 500 miligramos. Se puede usar por vía oral o por vía endovenosa, y el Y solamente viene endovenoso, ¿sí? Esos son algunos conceptos también importantes a manejar, por ejemplo, en un paciente en una guardia, ¿no? Muy importante saber estos conceptos, tener estos conceptos claros, ¿eh? Por supuesto que vamos a ir a buscar, por ejemplo, si un paciente tiene una hemorragia digestiva alta, vamos a ir a hacer una endoscopía, vamos a indicar una endoscopía, porque el paciente, aparte de estar anticoagulado, puede tener una úlcera sangrante. O sea, como les dije, en cada caso particular, dependiendo del origen del sangrado, hay que ir a buscar la causa que fisiopatológicamente justifique ese tipo de sangrado, ¿no? Bien, chicos, ¿tienen alguna otra duda, alguna pregunta? De nuevo, aprovechen. Esta clase particularmente es corta, así que pueden aprovechar, me pueden preguntar lo que quieran. Bueno, si no hay preguntas, nos encontramos ya el lunes que viene, la última clase, medicina transfusional, ¿sí?